Bueno, ahora vamos a hablar del principio de funcionamiento que tiene que ver con la ley de Faraday-Lenz. Y para esto tenemos que tener claro que en una máquina síncrona, como en otras máquinas, va a haber un campo y una armadura. Nosotros sabemos que el campo es aquel que induce la FEM, la armadura, que es el inducido, ¿cierto? Y eso lo induce a partir de lo que es la ley de Faraday-Lenz. Nosotros tenemos que, de acuerdo a la ley de Faraday-Lenz, un flujo magnético variable va a producir una FEM en sentido contrario al flujo que la produjo, ¿cierto? Por temas de conservación de la energía. Entonces, ¿qué vamos a tener? Nosotros tenemos que nuestro rotor va a ser, como dije anteriormente, prácticamente un imán o electroimán, depende de cómo se configure. Entonces eso genera un campo magnético. Cuando está quieto, ese campo es constante, ¿cierto? Porque nosotros vamos a ver esto desde el punto de vista del estator. O sea, lo que va a ser variable va a generarse por el cambio de posición relativa. Porque como hablamos antes, el rotor va a rotar, va a girar. Entonces eso se puede traducir en que va a cambiar la posición relativa de ese campo respecto al estator, ¿cierto? Este cambio de posición relativa se traduce en un flujo magnético variable, como sabemos, y ese flujo magnético variable precisamente va a inducir una FEM en las bobinas del estator. Y esta FEM va a ser proporcional al número de vueltas de la bobina y a la variación del campo en el tiempo, ¿cierto? Luego, eso es por Faraday. Y por Lenz, como había dicho, esta FEM se va a oponer a la variación del flujo. Y esta oposición precisamente, que nosotros pudimos visualizar su efecto con la regla de la mano izquierda, esta oposición va a ser la que va a generar el par del que yo le había hablado antes, que se genera una fuerza hacia arriba y eso genera una rotación, ¿verdad? Esa oposición de Lenz va a ser la que precisamente va a generar el par. Entonces, bueno, aquí hay una explicación de cómo se obtiene la expresión del par de torque. Tenemos aquí la definición de lo que es el torque. O sea, la magnitud del estator y rotor, y delta es el ángulo de carga. Más adelante vamos a profundizar en eso. Y tenemos que el par instantáneo es proporcional a este producto vectorial que viene definido, ¿cierto?, de la física rotacional. Y si el rotor no gira a la misma velocidad del ángulo, el ángulo delta no es constante, sino, y tenemos aquí que cuando no gira a la velocidad síncrona, ese ángulo va a ser variable, ya que, como había dicho, si no gira a una velocidad síncrona, como que uno va a andar por acá y otro por allá, entonces se van a producir alteraciones en las fuerzas. Y como habíamos visto en la primera unidad, esto va a generar, como tenemos que el torque es proporcional a un seno y ese ángulo del seno es variable, y tenemos que el seno es una función periódica, su valor medio, ya que cuando el valor medio del torque es distinto de cero, se produce movimiento, pero si el valor medio del torque es cero, no se produce movimiento. Y si nosotros le sacamos el valor medio a una sinusoidal, como tiene semiciclo positivo y semiciclo negativo y el valor medio es en un periodo, se van a cancelar y va a ser cero. Y eso pasa cuando el ángulo es variable, porque precisamente se va a producir el semiciclo al ser variable, ¿cierto? Es decir, el par promedio se anula y matemáticamente podemos comprobar que si no hay sincronía, no hay movimiento. Entonces, como había dicho antes, a velocidad síncrona el rotor ve un flujo estacionario en su marco, no se induce la FEM en el campo y los polos pueden alinearse con el CMG, lo que produce un par constante. Pero si son distintos, entonces no se va a producir el par constante, porque van a aparecer pares oscilantes que tienden a
no permitir que se haga el movimiento, ya que se necesita precisamente que se enganchen, por así decirlo. Bueno, aquí tenemos una vista más cercana de la gráfica que estaba antes. Y aquí podemos ver el campo que se va generando y podemos ver que primero el campo de la fase C es mayor, después va a disminuir hasta llegar a 0 y eso es lo que hace que se produjera ese movimiento así como que era así, ¿cierto? Y después así, después así, después así, después así, después así, después así, porque van variando sus magnitudes, pero como había dicho anteriormente, el lado positivo es que el valor total es constante. Entonces, pese a que hay un cambio, una alternancia entre en la alimentación de cada una de las fases, en total producen un campo constante, ¿cierto? Y una FEM constante. Entonces, como había dicho antes, esto necesita una fuente externa de excitación para funcionar, porque nosotros tenemos que se necesita una fuente externa para hacerlo funcionar porque necesitamos hacer ese enganche, ¿verdad? Como había dicho antes, uno de los factores negativos de la máquina síncrona es precisamente que necesita un arrancador. Bueno, y esto pasa precisamente porque, como había dicho antes, se necesita que haya una fuerza síncrona. O sea, incluso desde el inicio tienen que empezar con la misma velocidad. Entonces, por eso es que se necesita una excitatriz, porque si es que el rotor empieza desde el reposo a moverse, en el reposo el torque es 0. Entonces, necesitamos llegar a la velocidad síncrona y como está detenido, va a empezar a avanzar de a poco, pero eso no va a servir porque va a estar desincronizado. No es como en el motor de inducción, que a medida que iba avanzando el deslizamiento se iba haciendo más chiquitito. Aquí no hay deslizamiento, aquí las velocidades tienen que ser iguales para que se produzca el enganche del rotor con el campo magnético giratorio, ¿verdad? Entonces, por eso mismo se necesita una excitatriz, que es un sistema de excitación que va desde cosas simples como la escobilla, los anillos deslizantes, hasta sistemas más complejos relacionados con los ABR, que vamos a ver más adelante. Bueno, aquí teníamos una visión de lo que pasa en el estator, ¿verdad? Con su campo variable. Y mientras tanto en el rotor aquí podemos ver un ejemplo de un rotor con electroimán. Aquí tenemos un rotor de imán permanente, aquí tenemos uno de electroimán y aquí tenemos precisamente lo que yo les hablaba, que son los anillos deslizantes. Que los anillos deslizantes sirven para alimentar el rotor. ¿Por qué? Porque no se pueden conectar directamente cables. No se pueden conectar directamente cables. ¿Por qué? Porque eso está girando. Entonces es muy complicado poner cables fijos o conexiones fijas. Entonces, ¿qué se hace? Se colocan estos anillos deslizantes, entonces a medida que gira va alimentándose. Uno de los bornes se conecta al positivo y el otro se conecta al negativo, y esa conexión o contacto se hace a través de escobillas de carbón. Y por el mismo motivo que los motores de corriente continua no son eficientes, es lo mismo que aquí, precisamente porque estos carbones o escobillas se van desgastando y eso implica una mayor mantención. Y como sabemos, estos motores se suelen usar en sistemas gigantes, entonces en sistemas gigantes no es tan conveniente estar cambiando estos aparatitos, ¿verdad? Se necesitan sistemas más confiables y por eso es que existen sistemas de excitación más sofisticados. Lo vamos a ver ya. Bueno, ahora vamos a ver los aspectos constructivos. Aquí podemos ver una imagen de un corte transversal de un motor síncrono. Se ve la carcasa, los ductos de refrigeración, los conectores a partir de los cuales se puede obtener la energía que genera o alimentar para que se mueva como un motor, ¿verdad? Aquí están los devanados del rotor, los devanados del estator, el estator en sí, el rotor, su eje, a través del cual se acopla una carga cuando se usa como motor, o a través del cual se ingresa el movimiento mecánico que va a ser transformado en energía eléctrica en caso de ser generador, y los anillos deslizantes. Bueno, como hablamos antes, el estator va a ser nuestro inducido o armadura.
Bueno, tenemos que este estator, como había dicho, va a ser el mismo que estudiamos en máquinas de inducción, que correspondería a un devanado trifásico distribuido, simétrico, acortado y alimentado con corriente alterna trifásica, simétrica y equilibrada. Esos son los supuestos que había mencionado antes. Entonces, esas serían las principales características. Aquí podemos ver una imagen de un estator real. Aquí podemos ver sus devanados separadas en láminas aisladas entre sí. Y aquí podemos ver más de cerca el núcleo laminado y el devanado trifásico. Bueno, después tenemos el rotor, que va a ser el que va a generar el campo, que va a después inducir la FEM en el estator. Y se tiene que se produce un campo magnético, ya sea mediante el diseño de este como un imán permanente o mediante la aplicación de corriente, sea un devanado o sea un electroimán. Y, como había adelantado un poquito antes, si no me equivoco, existen dos tipos de rotores, que serían el rotor de polos salientes y el rotor cilíndrico, que van a tener cada uno características especiales. Aquí podemos ver el rotor cilíndrico, que como podemos ver tiene un diámetro de forma circular, o sea que su diámetro es constante. Sin embargo, este rotor podemos ver que aquí es más gordito y su estructura como más delgadita, y este caso es de 2 polos, pero también hay de 2 y 4. Entonces, eso. Bueno, aquí vamos a ver un poco de lo que son las características de estos tipos de rotores, ¿verdad? Tenemos los rotores de polos salientes, que ahí me equivoqué. Los cilíndricos eran los que eran 2 o 4 polos, pero para los de rotor polo saliente su particularidad es que estos son, como se puede ver aquí en la imagen, su diámetro es mayor que su largo transversal, si se fijan, como que aquí es cortito y aquí es bien ancho lo que es la parte para instalar bobinas, y por esta misma razón de que su diámetro es tan grande, permite la posibilidad de instalar varias bobinas, y esto se traduce en más polos, que aquí arriba está la expresión. Aquí, si se fijan, la velocidad síncrona es inversamente proporcional a los polos. Mientras más polos, más lenta es la máquina, y mientras menos polos, más rápida es la máquina. Bueno, número mínimo de polos es 2, ¿cierto? Y si vamos aquí, estas máquinas se usan con 4 o más polos, máquinas de giro lento por el motivo que ya vimos. Y estos suelen ser usados en centrales hidroeléctricas y los motores usados en molinos SAC, que como había dicho antes, precisamente esos, a ellos les sirve que esas máquinas sean lentas, porque también si te pones a triturar piedras a máxima velocidad, puede que quede un desastre, entre piedritas saltando, y también todo el calor que se produce con todo lo que es el golpe para romper la piedra, ¿verdad? Entonces estas máquinas de polo van a generar una velocidad muy bajita, pero recordemos que el torque, bueno, todavía no está la expresión del torque que yo quiero mostrar, pero el torque, como recordamos de otras máquinas, es inversamente proporcional a la velocidad de giro, ¿verdad? Entonces, si la máquina es lentita, va a generar un gran torque, y es precisamente lo que nos sirve en los molinos de SAC, ¿cierto? Necesitamos un gran torque porque eso da mucha fuerza y eso tritura las piedras. Y se caracterizan por su gran diámetro, como dije, y necesario para acomodar un gran número de polos en el rotor. Después tenemos el rotor cilíndrico, que bueno, un poco lo contrario al rotor de polos salientes, que va a tener un radio constante, porque es un círculo, y se utilizan en máquinas de 2 o 4 polos, como que más que eso está difícil. Y son entonces máquinas de giro rápido, porque como decíamos, la velocidad es inversamente proporcional al número de polos. Tienen refrigeración directa, usando como congelante nitrógeno agua. Pueden producir potencia de hasta 2000 megavolt ampere, y son axialmente largos con un diámetro del orden de 1 metro. O sea, los otros tenían un gran diámetro y eran cortitos, y estos van a ser largos y con un diámetro menor. Y eso va a producir precisamente que
puedan girar rápidamente, porque no sé si alguna vez han hecho el experimento de que están en la silla con rueditas y si ustedes se ponen a girar, ustedes así con los brazos así van a girar, rápido por el tema del momento de inercia. Pero si ustedes abren los brazos, eso va a generar que ustedes se detengan, o sea, que anden más lento y pueden incluso llegar a detenerse. Y eso precisamente es lo que ocurre aquí. Los de polos salientes como si fueran ustedes con los brazos abiertos y los de polos cilíndricos como si fueran ustedes con los bracitos así girando en la silla, ¿verdad? Y tienen un entrehierro uniforme que va a tener consecuencias que vamos a ver más adelante. Ahora vamos a hablar de lo que estaba mencionando antes sobre los sistemas de excitación. Bueno, es un tema extenso y es muy importante en el tema de las máquinas síncronas, porque como dije, las máquinas síncronas se relacionan a sistemas de alta potencia, y en estos sistemas de alta potencia todo gasto cuenta. Entonces, estos sistemas de excitación, mientras más sofisticados son, más caros son. Entonces vamos a tener que existen dos formas comunes de suministrar esta potencia, o sea, DC, porque la excitatriz va a estar relacionada con la alimentación para el rotor. Como dije, está el método de por fuente externa de corriente directa por medio de anillos rozantes y escobillas, pero como dije, esto no es tan eficiente desde el punto de vista de mantención económico. Entonces también hay otros sistemas más sofisticados, que es desde una fuente de potencia de corriente continua especial montada directamente en el eje de generador síncrono. Ya vamos a ver más detalle. Bueno, tenemos que el sistema de excitación, su función básica, como dije, es proveer corriente continua al campo, para así producir el campo de polos fijos y que eso luego pueda girar de forma síncrona con el rotor, ¿cierto? Por la ley de Faraday-Lenz. Entonces, después tenemos funciones de control, porque además de funcionar como excitatriz, nosotros podemos aprovechar las características de estos sistemas de excitación dentro de lo que sería el control de la máquina. Control de tensión en las terminales del generador, control de corriente de campo, control de flujo de potencia reactiva, control de factor de potencia y mejora la estabilidad del sistema de potencia, porque como vamos a ver más adelante, la corriente del campo tiene mucha influencia en todo lo que es la operación del sistema de máquina síncrona. Y también va a tener funciones de protección porque asegura la operación de la máquina dentro de sus límites de capacidad y detecta anormalidades. Porque esto tiene que ver igual con, si no me equivoco, tiene que ver con electrónica de potencia. Bueno, vamos a tener las partes de un sistema de excitación. Bueno, está la primera parte, aquí marcada con un 1, que ese es el excitador. Y este bloque es precisamente el que proporciona la alimentación del campo rotatorio del generador síncrono. Entonces sería básicamente nuestra fuente de poder. Después tenemos el regulador, que es el bloque que procesa y amplifica la señal de entrada a un nivel apropiado, porque como he dicho antes, esto también sirve para control, ¿cierto? Bueno, precisamente este regulador va a ser el que amplifique la señal de entrada de forma apropiada y eso. Después tenemos el terminal de voltaje, transductor y compensador de carga, que mide el voltaje en los bornes del generador y opcionalmente estima la diferencia entre estos voltajes, que sería el error, porque esto hay que verlo como un sistema de control. Entonces, esto básicamente va a ser como nuestro sensor transductor, que es el que traduce no sé, valores de alguna variable y los traduce en señales eléctricas. ¿Okay? Después tenemos el estabilizador de potencia del sistema, que es el bloque que provee una señal de salida adicional hacia el regulador que se usa para amortiguar las oscilaciones del sistema. O sea, como dice su nombre, estabiliza, es como un compensador, por así decirlo. Y después tenemos las limitadores y circuitos de protección, que es lo que hablaba antes, que también sirven como protección para el sistema, porque estos son los que incluyen un extenso arreglo de excitador y de
Estos tienen como un arreglo de un montón de cosas de control en las que no voy a profundizar, y esto ayuda a que los límites de capacidad del excitador y del generador no se excedan. O sea, como dice su nombre, es un sistema que limita y protege el circuito. O sea, para que no se vaya por sobrecorrientes o no se generen voltajes por encima de los adecuados, ¿cierto? También sirve para bajas de energía, etcétera. Bueno, aquí tenemos el primer sistema de excitación, que es un excitador sin escobillas. Bueno, aquí podemos ver, porque como habíamos dicho, el excitador va a ser un sistema que va a estar acoplado a nuestro rotor, ¿cierto? Entonces aquí tenemos el cuadro del excitador. Esta parte está en el rotor inducido del excitador y esta parte está en el estator, que es una entrada trifásica de corriente baja, y el campo del excitador, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a hacer esto? Esta corriente trifásica va a producir un campo en el excitador. Acá estamos en el sistema excitador, este es el rectificador y esta es la máquina síncrona. Entonces, esto va a producir un campo dentro del excitador, o sea, una corriente dentro del excitador. Bueno, aquí me salté esta parte. Aquí nosotros estamos alimentando con una corriente baja trifásica y esta se va a rectificar, porque este es un circuito rectificador, al igual que este, ¿cierto? Entonces se va a rectificar, va a ser aquí un campo y aquí va a generar un campo trifásico, y este se va a su vez rectificar nuevamente y va a entregar precisamente la corriente necesaria al campo principal. Porque aquí ya estamos en lo que es la máquina síncrona y se va a producir el efecto que conversamos antes de inducción hacia el estator, que sería el inducido principal, y la salida trifásica, ¿cierto? Este sería un circuito excitador sin escobillas. Es un poco más complicado, pero permite sistemas de control. Como había dicho antes, sirve para controlar variables, ya que, como había dicho antes, vamos a ver que la corriente del campo es muy importante en el sistema, en el funcionamiento de la máquina, y también entrega protección hacia el circuito. Después tenemos el circuito excitador sin escobillas con excitador piloto. Bueno, dentro de vamos a tener aquí que vamos a tener un poco más de partes. Vamos a tener el excitador piloto, vamos a tener el rectificador trifásico, el excitador, otro rectificador y el generador síncrono. Estos sistemas se ven complejos, uno diría, va a poner anillo deslizante, pero como dije antes, en sistemas de altas potencias, toda, no sé, variación o cambio de cargas puede producir consecuencias terribles para el sistema, que pueden llegar incluso, como dije, a blackout o a sobrecarga y daño a las máquinas. Entonces, estos sistemas son complejos, pero su complejidad se justifica con el nivel de precisión que se necesita y de control que se necesita para estos procesos. Bueno, empezamos con el excitador piloto, que se compone de imanes permanentes y va a ser un proceso similar al anterior, solamente que esto va a tener un excitador piloto y no va a ser directamente alimentado con corriente trifásica como antes, sino que se va a generar un campo con un imán permanente, se va a inducir en el excitador piloto, eso va a generar una corriente que se va a rectificar y con eso se va a excitar el campo del excitador. Eso va a producir una inducción en el inducido del excitador, que eso se va a traducir en una corriente trifásica, ¿verdad? Equilibrada y simétrica. Eso se va a rectificar, se va a ir al campo principal y eso va a inducir al estator, y vamos a tener finalmente la salida trifásica. Bueno, todo esto es posible gracias a los reguladores automáticos de voltaje, que son los ABR, que básicamente estos sistemas, bueno, como decía, estos son muy importantes porque precisamente son estos los que van a controlar la excitación. Entonces,
su trabajo precisamente va a ser finalmente regular la corriente de campo, ¿cierto? Porque de acuerdo a la excitación se va a generar la corriente de campo, entonces como que una es consecuencia de la otra. Entonces aquí podemos ver que con el ABR se alimenta el alternador de excitación con diodos rotativos, que fue el primero que vimos, el de la excitación sin escobillas, no el que tiene excitador piloto. Acá está el rotor y la salida de potencia. Aquí tenemos el ABR, que va a alimentar las escobillas deslizantes, los anillos deslizantes que van a alimentar al rotor, ¿cierto? Bueno, otro aspecto importante y que también se estudió en lo que es circuitos magnéticos es el voltaje inducido. Nosotros vamos a tener que el voltaje inducido va a ser igual a E igual a 4.44 por K por Phi por F, donde K es la constante de diseño de la máquina, Phi el flujo magnético del entrehierro, que depende de la corriente de campo, de nuevo aparece la corriente de campo, como dije, es muy importante, y la frecuencia de operación de la máquina. Y como habíamos visto antes, esta frecuencia de operación es proporcional a la velocidad síncrona, que esta sería la expresión expresada en RPM, que como habíamos visto también era inversamente proporcional al número de polos, ¿verdad? Ahí se me repitió. Ah, no. Bueno, aquí vamos a tener estas dos curvas en las que vamos a profundizar un poco más adelante, que es la curva de flujo versus corriente de campo, porque al igual que en la máquina de corriente continua, por ejemplo, la corriente de campo va a ser proporcional al flujo generado, porque mientras más corriente, más flujo, ¿verdad? Entonces aquí vamos a tener que esto se va a comportar como un circuito magnético, porque finalmente no hay que olvidar que todo esto tiene que ver con electromagnetismo y con circuito magnético, porque tenemos el entrehierro, tenemos el núcleo, tenemos el bobinado, al final todo esto tiene que ver con inducción magnética, ¿cierto? Entonces nunca hay que olvidar el tema de inducción magnética, y como sabemos, esta curva se va a relacionar con la curva BH, y vamos a tener que, al igual que la curva BH, esta va a ser lineal en cierto punto, a ser lineal en cierta zona, a la cual vamos a llamar precisamente zona de operación. Uy, está fallando la tablet. Ahí está. A esta zona lineal la vamos a llamar zona de operación, y a esta zona de más arriba va a ser la zona de saturación. Similar va a pasar con la curva de magnetización de un generador síncrono. La curva de magnetización es la que va a describir cómo se va a ir magnetizando el circuito el circuito de la máquina síncrona. Entonces vamos a tener, no sé por qué está pasando esto, pero voy a arreglarlo. Ya, ahora sí lo arreglé. Bueno, como decía, esto se asimila a las curvas BH, porque nosotros sabemos que el flujo, nosotros sabemos que el flujo es proporcional a qué, no, problemas técnicos.